Los siglos cambian en continuidad. Normalmente se produce una pequeña variación casi imperceptible. Hay cambios de agenda, buenos propósitos que al mes siguiente se han olvidado y no pasa más. Pero esta vez no. Esta vez es distinto. El siglo no ha empezado hasta el 11 de septiembre. Por desgracia, empezó muy mal. Pero esto indica que ha habido un cambio sustancial en el mundo. El siglo que está empezando, todavía está muy empezando, va a ser bastante distinto del anterior. Por lo pronto peor, pero yo confío en que mejor, porque ha sido una sacudida enorme y se ha empezado de una manera nueva muchas cosas. Ese cambio, ese proceso que se inició en esa fecha, sigue, está completamente en activo y creo que va a seguir bastante tiempo. Esto hace que, por eso he subrayado en el título del curso la palabra cambio. No el siglo nuevo, no el siglo en que estamos, no, es el cambio de siglo. Lo que lo importante es justamente el cambio. Y en estas conferencias, como saben ustedes, suelo dar la primera y la última, y lo bueno viene dentro. Soy como el pan del sándwich, más o menos. Van ustedes, creo, a asistir a una serie de visiones sobre la realidad que está empezando y que va a seguir durante un siglo. Naturalmente nosotros vamos a hablar de los comienzos del siglo, de lo que se anuncia, de lo que se puede prever. Y creo que podemos alcanzar quizá una visión que nos dé alguna luz sobre el futuro próximo, sobre el futuro inmediato. Yo voy a hablar hoy, como saben ustedes, de la verdad. Es un asunto sobre el cual tengo pasión. He escrito mucho sobre la verdad, le he dado 1000 vueltas, he encontrado que en un ya muy viejo libro mío, Introducción a la Filosofía, dediqué un largo capítulo a la verdad y a todas las implicaciones de esta. Y hay un punto en este libro que quiero recordar, porque yo hablaba en él de las relaciones del hombre con la verdad. Y examinaba 4 posibilidades, 4 formas de relación del hombre con la verdad que afectan naturalmente a épocas, en cierta medida pueden afectar de modo diferente a los países, incluso también a grupos sociales que no son un país entero. Yo señalaba 4 formas de relación con la verdad. Una que llamaba yo vivir en el ámbito de la verdad. Esto se refiere principalmente a un tipo de verdad que yo distinguía en este libro, la verdad en que se está y la verdad a que se llega, que son distintas y que tienen funciones vitales muy diferentes. La verdad en que se está es primariamente la verdad de las creencias. En las creencias se está. De una creencia normalmente no se tiene ni idea. Se está en ella, se vive la realidad desde esa convicción, ni se sabe, no se tiene conciencia ninguna en principio de esa creencia. Hay épocas que viven justamente en un estado satisfactorio de creencias. El problema de que sean creencias verdaderas es secundario. Se trata de que sean verdaderas creencias, que sean verdaderamente creídas, que se esté uno realmente instalado en ellas. En las épocas, en los países en que esto ha sido posible, la vida ha sido satisfactoria. Los hombres han estado instalados en un sistema en el cual vivían y que era verdadero porque sus vidas lo eran. Y ahí el problema, naturalmente, de que esas creencias examinadas, vistas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las ideas, puestas a prueba intelectualmente, pueden resultar menos verdaderas, tal vez falsas, en todo caso dudosos. Las ideas son siempre algo discutible, algo sujeto a examen. Son dudosas por esencia. Las creencias no, las creencias son otra cosa. Esa situación se da a veces se ha dado en épocas, evidentemente, que los hombres han vivido instalados y las vidas han solido ser auténticas y con bastante frecuencia felices.
No es fácil, no es probable. En nuestro tiempo yo creo que esto no se da quizá en ninguna parte. Esta es la primera forma. La segunda responde a lo que yo llamo la pretensión de verdad. La pretensión de verdad es una actitud en la cual está el hombre cuando nota las faltas, las deficiencias, cuando tiene dudas, tiene problemas, tiene dificultades de cualquier tipo. Pero puede tener pretensión de verdad y por tanto una confianza en que la verdad es posible y que es accesible. Esta es una segunda manera en la cual también la vida tiene, en otra forma, con una instalación menos cómoda, menos tranquila, menos fija, tiene un coeficiente de verdad bastante alto. Y es posible la satisfacción y ciertamente una felicidad siempre expuesta a la duda, al conflicto, a las dificultades, pero bastante satisfactoria. Hay una tercera actitud. Esa actitud es la que yo llamaría vivir al margen de la verdad. Al margen de la verdad quiere decir vivir contando con que hay verdad, sin una vital necesidad de ella, sin tomarlo muy en serio, vivir dando por buenas las cosas en que más o menos se cree o que circulan o que se admiten, sin estar seguro, sin ponerlo a prueba, sin tener esa profunda, vital instalación de las creencias. Yo creo que esta es la situación más frecuente en el mundo actual. Sería vivir al margen de la verdad, que es una situación evidentemente mucho menos favorable, más peligrosa, más inquieta. Y hay una última posición muy extraña, pero que la analicé en este ya muy viejo libro. Es la de vivir contra la verdad. Esto parece extraño, parece imposible, y sin embargo es un hecho. A veces se vive contra la verdad, a veces no se acepta la verdad, se acepta una tesis incluso contraria a la propia, con tal de que sea falsa. Hay cuestiones sobre las cuales no se admite la verdad. Es curioso, cuando hay un cierto apasionamiento, cuando hay fanatismo sobre todo, cuando hay esas actitudes en que el partidismo se lleva al extremo, entonces la verdad es el gran enemigo, no se la admite. Se puede admitir la tesis contraria, la posición contraria, con tal de que sea falsa. Se puede discutir con ella, se puede aceptar tácticamente. La verdad, no. Hay cuestiones sobre las cuales, si se dice algo o se dice lo contrario, bueno, eso circula bien y se acepta y se puede vivir con ello. Si alguien intenta decir la verdad, decir toda la verdad, decir, por ejemplo, de una cuestión conflictiva, combatida, dudosa, lo que hay en cada lado, lo que hay en las dos partes, esto se rechaza con casi total unanimidad. Dirán ustedes, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer esto? Se da, repito, en casos de fanatismo, en casos de un partidismo que deforma el sentido mismo de la verdad. La verdad se considera como enemiga. ¿Y por qué? Yo creo que se trata en el fondo de miedo a la verdad. Hay personas y hay grupos, y a veces pueden ser pueblos enteros, que sienten miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad destruye su propia realidad. En definitiva, el que vive contra la verdad suele tener gran descontento de sí mismo. Se desprecia, no se estima. Es una situación sumamente grave, que se disimula naturalmente a fuerza de jactancia, de orgullo, de exhibiciones, pero en el fondo late en ella un desprecio de uno mismo, una convicción de que se está en una situación falsa, insegura. La palabra inautenticidad es excelente. Es el modo de no ser de la vida humana. Las cosas existen o no existen, pues se destruyen. La vida humana es siempre, la vida humana sigue existiendo, sí, pero cuando es inauténtica es el modo que tiene de no ser mientras se es.
mientras se sigue siendo. Creo que esta posición, que por fortuna es relativamente infrecuente, es minoritaria, afecta a veces a países enteros, pero por un tiempo breve, es algo verdaderamente aterrador, si se mira bien. Es lo más destructor que hay. Fíjense ustedes que en el momento actual, en la vida actual en general, en el mundo, bueno, cuando hablamos del mundo yo suelo referirme al mundo que conozco, al mundo occidental. Hay otros mundos de los cuales sé muy poco, o nada, y no entiendo bien las cosas y no me atrevo a opinar sobre ellos. Pero en el mundo occidental, en el mundo en el cual vivimos, y que más o menos con grandes diferencias entendemos, creo que la situación es minoritaria, existen grupos, evidentemente. No cabe duda de que existen grupos destructores. Hay una actitud destructora, hay gentes que procuran, evidentemente, que las cosas no marchen bien, que las cosas no vivan, que las cosas no se logren. Por eso se dedican justamente a perseguir la verdad donde aparece, por eso hacen un uso metódico de la mentira, que es algo gravísimo. Yo creo que es lo más grave que pasa. Si ustedes miran el mundo actual, verán ustedes qué dificultades hay, qué crisis profundas, algunas muy graves hay. Si ustedes hacen un análisis un poco sincero, verán ustedes cómo en definitiva es la mentira la que lo causa. El no aceptar la realidad, el tratar de ocultarla, el omitirla o simplemente invertirla. Esto es enormemente grave. Yo creo que al empezar el siglo en que ya estamos, este problema es capital. Y si ustedes miran a lo largo de las conferencias de este curso, si van examinando los problemas y las salidas, las soluciones que se van a apuntar, estoy seguro, entonces encuentran ustedes cómo, si se detienen en ello, cómo hay un problema de verdad, falsedad, de aceptación de la verdad, de reconocimiento alegre, digo yo. El reconocimiento alegre de la realidad es siempre bueno, aunque la realidad sea negativa, penosa, dolorosa, no importa. Cuando alguien conoce y ve la realidad tal como es, eso produce alegría, entusiasmo, mientras que la mentira es desoladora. Es algo tremendo, es una pasión negativa, como la envidia. Recuerden ustedes que Quevedo decía que la envidia es amarilla porque muerde y no come. Esto para. Pues bien, la mentira es algo también absolutamente negativo porque es justamente la traición a la realidad. A veces invirtiéndola, a veces simplemente omitiéndola, negándola, con un silencio que la destruye. En este siglo yo creo que lo primero que hay que hacer, por eso empiezo hablando de eso, es justamente mantener la verdad de un modo inexorable. No pasar por movimiento mal hecho, no aceptar la mentira donde surja, donde aparezca. Esto creo que es absolutamente esencial para que este siglo sea un siglo, no digo plenamente venturoso, porque ninguno lo es, un siglo vividero, interesante, aceptable, del cual incluso se pueda estar quizá hasta orgulloso. Si ustedes repasan la historia desde este punto de vista, verán cómo hay una desigualdad. Ha habido épocas en las cuales, más o menos, los hombres han vivido en el ámbito de la verdad. Piensen ustedes, por ejemplo, que en gran parte de la Edad Media europea esto ocurría así. Hay muchas vidas. Es curioso cuando se ha hablado con una especie de mala prensa que ha tenido la Edad Media. Se ha hablado de la oscuridad, del oscurantismo, las Dark Ages. Luego resulta que si ustedes se ponen a leer los textos de la Edad Media, hay muchos alegres, felices, llenos de gana de vivir, por debajo de las dificultades tremendas en que existían. Había seguridad, la vida era muy insegura. Había una inseguridad personal, económica, había pestes, había ataques de pueblos enemigos. Pero la forma de la vida era segura, la gente estaba instalada en ella, tenía un sentido claro de lo que es vivir.
En cada época hay un coeficiente distinto de veracidad y eso tiene enormemente que ver con el nivel de la felicidad en las diferentes épocas. No es todo igual. Se puede seguir la historia a lo largo y se ve que hay ascensos y descensos. A veces una tristeza profunda unida a la prosperidad. Otras veces hay épocas de dificultades grandes llenas de entusiasmo, llenas de ilusión, de creer en el porvenir, de creer en el futuro, de anticiparlo. Creo que esto sería interesante, ahora que estamos empezando un siglo, tener una mirada sobre sus posibilidades. Y es lo que los invitamos a hacer a los que asistan a este curso. Pero hay otras cosas más, que son más propias precisamente de este siglo. Este siglo no es como cualquiera. Si ustedes se fijan bien, estamos en una época en que hay una superabundancia de técnica. En cuanto, me acuerdo, hace mucho tiempo me pidieron hablar en una conferencia de la energía nuclear, que está tan mal vista por razones muy claras. Y yo dije que sería parecido a si me hubieran preguntado a fines del siglo XIX, ¿es posible una época sin electricidad? Ustedes imaginen. Vivimos de electricidad, estamos impregnados de electricidad, no podemos hacer nada sin ella, todo funciona eléctricamente. Un mundo no electrificado es simplemente incomprensible, absolutamente. He leído estos días unos libros curiosos, franceses, que son unas novelas de tema policíaco, pero que ocurren en tiempo de Luis XV de Francia, en 1760 o 70. Y lo curioso es que se ve en el detalle, por el tema de las novelas, se ve la vida cotidiana funcionando, tan distinta. Ustedes imaginen los transportes, la iluminación, los alimentos, las ciudades, su funcionamiento. Sin coches, por supuesto, algunos fiac, de vez en cuando, a caballo, o en mula, o a pie. Había que encender una rama para poder buscar algo, buscar una vela, para encender en una casa que estaba toda oscura. Estaba todo oscuro, naturalmente, y se iluminaba acaso una habitación. Estaba todo frío, el frío que han pasado nuestros antepasados no es para dicho. Los grandes humanistas envueltos en sus ropones, tiritando de frío ante sus libros. Piensen ustedes en lo que ha significado la fontanería. La fontanería, el agua corriente en las casas frente a los aguadores de toda la historia y el agua caliente. Yo recuerdo hace unos años, me impresionó en un periódico americano que un juez había decretado entre las cosas que no se pueden embargar, saben ustedes, no se puede embargar la cama, la mesa de comer, los utensilios de cocina, los platos. Eso era tradicional. No se podía embargar el aparato de televisión. Naturalmente era artículo de primera necesidad, una técnica complicadísima, una técnica elevadísima y recentísima además. Es decir, la cantidad de cosas que no existían hace 4 días y que nos parecen absolutamente indispensables. Pues bien, ahora precisamente, en estos años, la electrónica ha dado tales avances. Avances sobre todo no ya de descubrir técnicas nuevas, sino de enorme difusión, casi universal. Que el mundo está cambiando rapidísimamente. Yo personalmente mucho menos, lo confieso. Pero casi todo el mundo ha cambiado totalmente. Hasta hace muy poco tiempo los hombres estaban rodeados de cosas, y manejaban cosas. Lo cual tiene una consecuencia muy peligrosa, que es que las mentes también estaban llenas de cosas y no se pensaba casi más que en cosas. Pero ahora no son ni siquiera cosas, porque el hombre está rodeado de signos, de esas realidades que se llaman virtuales, que nadie sabe muy bien qué quiere decir. Entonces está rodeado de objetos. Se va, se viene, se habla, se dialoga, se compra, se vende, se conspira, todo se hace con ordenadores y con todo tipo de aparatos modernísimos, recién inventados.
Se habla de que que el hombre, por lo visto, en algunos tiempos prehistóricos se ha dicho que tenía rabo. Yo no lo sé. Y lo perdió. Ahora hay otra mutación, que es que al hombre le ha salido una pantallita. El hombre actual tiene delante una pantallita verdosa. Cosa nueva, cosa enteramente nueva, que a mí me produce cierto azoramiento. Esto quiere decir que las cosas están siendo sustituidas por signos, por, diríamos, espectros de ellas, que son los que condicionan enormemente nuestra vida. Y esto es lo que vamos a tener que afrontar, porque es imparable. Es ilusorio. Yo me resisto en todo lo posible, entre otras razones porque soy muy viejo. Y creo que leer es sentarse en una butaca con un libro en la mano e ir pasando las páginas. Pero ya casi nadie lee así. Casi siempre se lee en una pantalla, se lee con unos aparatos maravillosos en los cuales en un disquete hay una enciclopedia entera que puede tener incluso las músicas de los grandes compositores. Todo eso es maravilloso. Yo lo admiro. Simplemente me pregunto cómo va a ser la vida, cómo está siendo ya la vida en esas condiciones. Y desde el punto de vista de la verdad, surge una cuestión. Las cosas eran de verdad, buenas o malas, valiosas o humildes o lamentables incluso, pero eran de verdad, eran reales. Ahora casi nada lo es. Yo pienso en que los niños actuales están naciendo y se están desarrollando en un mundo que no se parece mucho al mundo habitual, al mundo en que todos que estamos aquí hemos nacido, nos hemos formado. Y naturalmente el trato con la realidad es forzosamente muy distinto. ¿Qué pasa con la verdad? ¿Qué pasa con la verdad cuando las cosas no son de verdad? Antes el apoyo y la piedra de toque eran justamente las cosas. Se podía comprobar cómo son, qué son las cosas, cómo se comportan. El gran descubrimiento de la filosofía, el primer gran descubrimiento, fue el de Parménides. Parménides descubrió la consistencia. Nosotros usamos este verbo acompañado de una precisión. Decimos que algo consiste en tal cosa, consiste en lo que sea. Pero Parménides se quedó en el plano primero. Las cosas consisten. Las cosas tienen consistencia. Consisten, son y no son, dice, son algo. Esto lo llevó al eleatismo, a la inmovilidad, a la creencia de que la realidad elude el cambio. Por otra parte, apareció la necesidad de cambio, la evidencia del cambio, y toda la historia del pensamiento griego primitivo es justamente una lucha entre las dos cosas. El ente parmenideo, inmóvil, quieto, como una bola, y el fuego de Heráclito, que va cambiando constantemente, el río en el cual no se puede uno bañar dos veces, que cambia constantemente. Y ese ha sido el drama y el argumento de la filosofía griega en sus primeros tiempos. Pero ahora lo que está en quiebra, en duda, es precisamente la consistencia. Yo he puesto a veces un ejemplo que es muy elemental. Ustedes imaginen la llama. Ustedes encienden una hoguera. ¿Qué forma tiene? No tiene forma. ¿Por qué? Porque está cambiando constantemente. Las llamas cambian constantemente. Si todo fuera así, si toda la realidad fuera cambiante, si todo cambiara instantáneamente, si no tuviera consistencia, no sabríamos cómo comportarnos, no sabríamos qué hacer con la realidad. Pues bien, algo muy parecido a esto se está produciendo ahora en ese mundo de la última técnica, complicadísima, refinada, enormemente valiosa, utiliza en muchos sentidos, que permite cosas extraordinarias. Permite hasta que se haga una operación quirúrgica desde otro continente, con una especie de, iba a decir, homúnculo, ni es homúnculo siquiera, que ejecuta las operaciones a miles de kilómetros de distancia. Comprenden ustedes que hay, por tanto, una crisis de la realidad
y por tanto una crisis del trato del hombre con ella. Ustedes pensarán que no hay tanta diferencia, que a última hora la gente viene a hacer las cosas más o menos como siempre. Sí, pero en cambio el problema está en que se puede producir, creo que se está produciendo, una muy radical, muy profunda desorientación. La verdad consiste fundamentalmente en saber a qué atenerse. Saber a qué atenerse, no en saber, no en conocer. Justamente el hombre que ha vivido en un sistema de creencias sabía muy pocas cosas, pero sabía a qué atenerse. Sabía qué era la vida, qué es lo que se podía esperar, qué consistía, qué eran las operaciones vitales fundamentales. La desorientación es algo gravísimo y la desorientación es algo de lo cual se sale mediante la verdad, mediante la indagación de la verdad. Ustedes saben que la palabra verdad, en su origen griego, aletheia, es el descubrimiento, la desrevelación, la patencia, el que las cosas sean visibles, sean patentes. Cuando las cosas se muestran, cuando se descubren, entonces se está en la verdad. Era uno de los nombres que tuvo la filosofía, aletheia, verdad. Esto aparece en un texto de Ortega del año 14, aparece luego en otro texto de Heidegger del año 27. Eso ha pasado siempre. Y yo me pregunté cuando escribía un libro grueso sobre Ortega, de dónde le venía, porque ninguno de los dos dice de dónde le encuentran. Me dediqué a buscar, pensé que esto tenía que haber aparecido en algún filósofo alemán del siglo XIX que tuvieran grandes conocimientos de la cultura griega, pensé en Nietzsche, lo busqué, no encontré nada. Entonces pensé, ¿dónde podría estar? Bueno, al final lo encontré y hay una larga nota que luego expliqué en una conferencia en Alemania explicando por qué se había llegado a esta idea de la aletheia, del descubrimiento, de la patencia, del desvelar la realidad. Pero esto se hace difícil. Y entonces yo creo que el programa de la vida profunda, de la vida humana, en este siglo que está empezando, tendría que ser una enérgica afirmación de la necesidad de la verdad. Si el hombre consigue la verdad y la extrae de la situación en la cual se encuentra, que es también verdadera, las cosas no son cosas, las cosas de la técnica actual no son cosas, son fantasmas, son virtuales, son irrealidades, pero la irrealidad es una forma de realidad. Y es menester descubrir en qué consiste, cómo es. Y naturalmente lo que hace falta es una enorme vigilancia, una inexorabilidad respecto de la verdad, una total resistencia a aceptar la falsedad en cualquier forma. Si esto se hace en el siglo que está empezando, podremos superar sus dificultades y podremos tener una vida, ¿por qué no emplear la palabra decente? Decente es lo que está bien, es lo que conviene. Palabra un poco usada. Ahí me interesa mucho qué palabras no se usan muy poco. Qué palabras se han usado a veces durante siglos y ahora se usan muy poco. Pues bien, conviene recordar la palabra decente. Yo digo, la vida humana puede ser brillante, puede ser gloriosa, puede ser creadora, puede ser genial, puede ser modestísima. Lo que hay que procurar es que sea decente. Si quieren ustedes, presentable. Una vida de la cual no tenga uno por qué avergonzarse, que se pueda simplemente presentar con la última modestia. Pues bien, esto naturalmente quiere decir una vida auténtica, una vida verdadera. Y hay que buscar en esta situación nueva, situación curiosamente nueva, y si quieren ustedes, gloriosamente nueva. Creo que las conquistas de este tiempo último son asombrosas y son además salvadoras. Ustedes piensen en lo que ha avanzado, por ejemplo, la medicina, la cirugía, que permite hacer cosas extraordinarias. El problema está en aplicarlo a la vida inmediata, a la vida
de cada día a la vida que es nuestra. Y lo fundamental es que podamos decir de nuestra vida que es nuestra, que la vida mía es mía, que es mi vida y no otra cosa. Y es lo que empieza a ser difícil. La vida de los hombres actuales empieza ya en un grado muy alto a no ser suya, a ser lo que se dice, lo que se usa, lo que se piensa, lo que se mueve. Y entonces hay, diríamos, como una especie de desamortización de la vida, una especie de descapitalización de lo que es la vida propia. No olviden ustedes que la palabra griega usía, la palabra sustancia, quería decir sobre todo la fortuna, el haber. El que tenía una tierra, un trozo de tierra y un par de vacas, esa era su usía, que era lo que era propio, aquello de que podía disponer. Esa es la idea de sustancia, precisamente. Pues bien, si esto se pierde, la vida se convierte en algo insustancial, que es enormemente peligroso. Y entonces se pierde justamente el carácter más propio de la vida, que es el ser mi vida, el ser la mía, el ser una vida rigurosamente personal. Como ven ustedes, por tanto, la verdad está ligada a la realidad de las cosas y a la realidad de mi propia vida, a la realidad de mi persona, de quién soy. Yo no soy un qué, sino un quién. Un quién, un alguien corporal, por supuesto, pero que no se reduce ni poco ni mucho a mi cuerpo, ni a mi psique, ni a ninguna de estas cosas. Soy yo quien soy, con las cosas. Esta es la situación. Como ven ustedes, hay un horizonte en cierto modo promisor y en cierto modo aterrador. Es decir, podemos entrar en el siglo en que ya estamos con buen pie o en una profunda desorientación. Yo creo que la verdad es algo capital. No olviden que hay un problema muy delicado. Yo tengo sospechas de que Europa empezó a entrar hace 40 años o cosas así, en una primera decadencia. Ha habido decadencias, muchas decadencias, que a veces han durado unos años, a veces han durado siglos. Ustedes piensen, después de la caída del Imperio Romano, hubo 4 siglos, por lo menos, de decadencia. Se entra en ellas, ¿cómo se sale de ellas? Yo creo que una de las vías de salida, de superación de las posibles crisis, es justamente la implacabilidad de la verdad, la afirmación, la búsqueda de la verdad y la afirmación de ella sin descanso, sin cesiones, sin abandonos. Esto me parece capital. Y, por supuesto, si ustedes han visto el programa de este curso, verán que la conferencia con la cual, si Dios me da vida y un poco de voz, podré terminarlo, trata de la libertad. La conexión entre la verdad y la libertad, bueno, el Evangelio dice la verdad os hará libres. Es una de las mayores verdades y más profundas que se han dicho. La verdad nos hace libres. La mentira nos esclaviza. No ya el error. El error es patrimonio del hombre. En error vivimos todos, más o menos, en diferentes dosis. La mentira no. La mentira es el error voluntario, deliberado, destructor, corrosivo. Si se abandona la verdad, no se consigue la libertad. Decía que si se hace un balance general de la historia, se ve que ha habido altibajos, que ha habido épocas en que la verdad ha tenido una situación satisfactoria, en que la felicidad ha sido frecuente, posible en alguna medida. Digo lo mismo de la libertad. La libertad ha sido desigual, radicalmente desigual. Ha habido épocas en que se ha gozado de libertad altísima, otras épocas en que se ha gozado de una falta total de libertad. Piensen ustedes que hay situaciones, piensen en nuestros alrededores, en el mundo próximo que nos rodea, hay situaciones en las cuales no se puede casi vivir.
La gente no puede hablar, no tiene ese maravilloso concepto que en español se llama holgura. Poder hacer las cosas, poder vivir con espontaneidad, poder decir lo que se piensa y poder pensar. Hay zonas de la realidad en las cuales esto no es posible, no se puede hacer, resultan asfixiantes. Esto puede ser algo acotado, limitado, superable, pero puede no serlo. Puede extenderse, puede ampliarse, puede envolver países enteros, incluso quizá la humanidad entera podría ocurrir así. Esto me parece el gran peligro. Y entonces lo que está en juego, lo veremos también al final de este curso, si podemos, es justamente la libertad, que es la condición misma de la vida humana. La vida humana consiste justamente en la libertad de cada uno. Mi vida no está hecha, tengo que hacerla yo. Tengo que elegirla, tengo que decidirla. Para poder hacerlo, necesito conocer la verdad de las cosas. La verdad mía, la verdad de mis proyectos. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que verdaderamente pretendo? ¿Qué es lo que me puede justamente satisfacer, incluso ser feliz? Si esto se oscurece, si esto se olvida, si el hombre, para decirlo en pocas palabras, si el hombre olvida que es persona, no cosa, persona, y vive como tal, entonces carece de verdad, de la verdad de las cosas que es problemática y de la libertad que es necesaria para vivir. Muchas gracias.